Por la Patagonia chilena, de verdad. Conservación comunitaria a nivel local, ENCPO y tierras fiscales. Las comunidades locales son las primeras y principales beneficiarias de los servicios ecosistémicos provistos por la Patagonia, pero también son sus más legítimos defensores. El éxito de la conservación depende de un acople armonioso entre los objetivos de conservación y factores como respeto por la identidad e integración de la comunidad en un tipo de gobernanza amplia y transparente. Asimismo, el respeto por la tierra, costa y mar de uso ancestral indígena, áreas que tienen un gran valor histórico, cultural, que ha movido que los pueblos huiliche, chono, cahuéscar y yagán estén solicitando su uso como espacios costeros marinos de pueblos originarios, ENCPO, para poder conservar sus recursos y tradiciones ancestrales en el tiempo, o los bienes nacionales protegidos, que actualmente son administrados por organizaciones. Con esa interesante información empezamos el tercer episodio de esta serie por la Patagonia chilena de verdad, un podcast producido por Programa Austral Patagonia que busca mejorar el estatus de conservación en la porción marina y terrestre de la Patagonia chilena. Sean todos y todas muy bienvenidos. Para conversar acerca de la conservación comunitaria en las tierras fiscales de la Patagonia, tenemos dos invitados que están aquí con nosotros. Aldo Farías, coordinador del programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, ingeniero forestal de la Universidad Austral de Chile con 17 años de experiencia en planificación marina y terrestre en el sur de Chile, y también a Ricardo Álvarez, quien es encargado de conservación a escala local del mismo programa, antropólogo de la Universidad Austral de Chile, con más de 25 años de trabajo de campo en la Patagonia chilena, principalmente en entornos insulares. Tremendos invitados, les damos la bienvenida y les agradecemos que estén aquí con nosotros. Vamos a comenzar hablando de las tierras fiscales. El borde costero, junto con las tierras fiscales, como ustedes bien saben, en zonas extremas y de montaña, son los últimos grandes espacios naturales de propiedad del Estado. Son vastas extensiones de tierras públicas que, sin embargo, permanecen a veces sin que su valor ambiental y patrimonial sea visibilizado o gestionado, enfrentándose, por supuesto, a amenazas como la degradación y la enajenación. Aldo, comencemos con lo siguiente. Me gustaría preguntarte cuál es el estado actual de las tierras fiscales en la Patagonia chilena. Hola Matías, gracias por la invitación. Quiero ser bien breve. Bueno, desde el programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, junto a varios socios, organizaciones locales, etcétera, de distintos índoles, estamos abordando este tremendo tema, que son las tierras fiscales. No muchos saben, y es bueno abrir un poco la discusión, porque cuando uno dice, bueno, ¿y qué son las tierras fiscales? ¿Y cuál es su estado? Como tú bien lo comentas, las áreas protegidas del Estado, el SNASP, administrado por CONAF, es un tremendo territorio. De 18 millones de hectáreas en lo marino y en lo terrestre, que es un tremendo desafío. Y muchas de ellas se concentran desde Puerto Montt al sur. Entonces ahí ya tenemos un primer gran bloque de tierras fiscales que están en distintos grados de desarrollo, de implementación. Y es ahí donde, por ejemplo, en Patagonia surge un gran foco de preocupación, porque es ahí donde se están concentrando gran parte de la superficie, cerca del 80% de la superficie de los parques está en la Patagonia. Tenemos áreas que son del tamaño de países, áreas protegidas que son del tamaño de Noruega, etc. Huéscar, varias reservas nacionales, parques nacionales, etcétera, pero solamente para que entiendan, el 55% del territorio nacional es fiscal y muchas de ellas son áreas protegidas, y el 26% de esas superficies, cerca de 19 millones de hectáreas, se ubican más bien desde la región de los lagos, Aysén y Magallanes. Entonces ahí hay un tremendo potencial. Pero ¿cuál es el estado? El estado es que muchas de ellas hay una conservación, que se habla de papel, están conservadas, están libretadas, pero respecto de su manejo y lo que se hace para ¿cómo se llama?, para que estas áreas cumplan su rol, el de la protección, es algo que nos falta. Y ese es el desafío en el cual tenemos que ir avanzando. Y desde el programa Austral Patagonia, el lema es mejorar ese estatus de conservación, no en superficie solamente, sino que administremos, gestionemos bien esas áreas. Patagonia es ¿cómo se llama?, es
un lugar súper complejo. Estamos hablando de un sistema archipelágico de los más importantes en el mundo, en el cual desde Puerto Montt al sur hay 40.000 islas, más de 100.000 kilómetros de costa, que son 2 vueltas y media a la Tierra. Entonces, ahí ya al tiro entendemos de que hay una complejidad, problemas de accesibilidad terrestres, marinos, que hacen que este sistema cueste un poco llegar a ese paso de la administración, y porque hay brechas de quienes administran. Y esto no solo desde la perspectiva de CONAF, sino que también de otros actores, como por ejemplo universidades, municipalidades y otros actores relevantes en ese territorio. Aldo, tú tocaste un tema muy interesante que tiene que ver con los desafíos en la administración y en los modelos de gobernanza de las tierras fiscales, que es lo que nos interesa aquí abordar. ¿Algo más que te gustaría agregar en relación quizás a este tema? ¿Cuál es el principal desafío a mediano plazo, por ejemplo? Sí, mira, CONAF es un administrador del SNASP como tierra fiscal, en el cual bienes nacionales le otorga la administración a la nueva Corporación Nacional Forestal. Y ahí también hay un desafío importante, pero vemos un modelo de conservación particular. Pero las tierras fiscales no son solo áreas del SNASP, hay mucha superficie aún disponible en Patagonia que está siendo administrada de distintos tipos. Y ahí los bienes nacionales protegidos, los BNP. Y ahí existen modelos de gobernanza y de administración de gobiernos en los cuales el administrador es distinto a CONAF, y podría ser una municipalidad, podría ser una ONG o podría ser una universidad, que son los modelos típicos en los cuales bienes nacionales concesionan esas áreas para ser administradas. Entonces, esos modelos de administración local son muy importantes y muy pertinentes, que las comunas, sus territorios, sus líderes se hagan cargo de gestionar su territorio. Y ese es un desafío que yo creo que es necesario de seguir avanzando. Esto, Aldo, tú ya lo adelantaste. Más de la mitad del territorio nacional, un 54,9% es de propiedad fiscal, es decir, propiedad del Estado, para que quienes nos escuchen lo entiendan bien. Estos terrenos están ubicados principalmente en la zona norte del país y en la Patagonia chilena, y son ecosistemas únicos, que son hogar también para diferentes especies autóctonas. Ahora, un gran número de estos predios tienen un tremendo valor natural y cultural, ¿no es cierto? Además de entregar importantes servicios ambientales como fuentes de agua, recreación y esparcimiento. Al mismo tiempo, estas áreas presentan diversas amenazas, y este es un punto importante de tenerse: ocupaciones ilegales, enajenación, degradación de los suelos, de los bosques, incendios. Aquí me interesa preguntarte, Aldo, ¿qué es lo que está en juego con todos estos antecedentes sobre la mesa cuando hablamos de tierras fiscales? Si nos puedes abordar un poco esa pregunta, porque creo que es una pregunta que finalmente es clave en esto. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Yo creo que bienes nacionales hace un tremendo aporte a proteger, y a protegernos no solo de poner un candado, sino que de cuidar todos estos elementos que tú bien mencionabas, los servicios ambientales que cada vez se notan más y son más críticos, no solo desde la provisión del agua, los servicios naturales y culturales, también servicios ecosistémicos, que es lo que estaba mencionando, sino que todo lo que tiene que ver con biodiversidad. Hay un elemento que es bien determinante, y las aproximaciones siempre han sido más bien desde la biodiversidad biológica. Es decir, protejamos los ecosistemas como los bosques, como los humedales, los grandes glaciares, por ejemplo, que están en las cabeceras de las cuencas y otorgan agua de calidad y cantidad a quienes son sus usuarios, sino también hay un déficit también en lo que es la conservación de los valores culturales y naturales. Y yo creo que es ahí donde hay también un desafío importante de poder avanzar, generar figuras de protección que rescaten todo el valor cultural, sobre todo en Patagonia, donde, bueno, y Ricardo puede explicarlo mucho mejor, todos los grupos que han vivido y siguen viviendo por miles de años en Patagonia. Entonces yo creo que justamente estas figuras en la cual se integra la conservación natural del huemul, de los bosques, de las turberas, tiene que ser de la mano, porque esto se ha realizado por miles de años por su gente, y buscar modelos en los cuales se pueda integrar esta conservación natural y cultural es un desafío que en cierta medida está tratando de reflejarse en lo que es el proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que está liderando el Ministerio de Medio Ambiente. Ricardo, ahí Aldo mencionaba que tú también
podías referirte mucho mejor que él en ese aspecto. ¿Te gustaría agregar algo en relación a lo que acaba de decir Aldo? Sí, reforzar un poco lo que ha dicho Aldo. Yo creo que las narrativas o las afirmaciones sobre el rol que cumplen poblaciones humanas que basan sus modelos de vida en la costumbre construida, ¿no es cierto?, en torno a medio ambiente durante largos periodos de tiempo, cada vez demuestra más que tiene o provee servicios a su vez desde los humanos a la naturaleza que refuerzan las funciones ecosistémicas. En Chile hay hartos investigadores, sobre todo también muchos representantes de pueblos originarios y de poblaciones locales que vienen desde hace mucho tiempo diciendo esto. Nosotros, con nuestras prácticas culturales, reforzamos las funciones ecosistémicas del bosque, del mar, de los ríos, de los lagos, pero el Estado ha sido más lento en reconocer eso. Más que nada ha ocurrido desde la academia, por ejemplo, desde programas de investigación, ONG. Pero la evidencia a nivel internacional cada vez pesa tanto que ya es imposible no reconocerlo. Entonces, eso tiene un desafío importante, un poco lo que decía Aldo, cómo esa evidencia, todas esas costumbres y prácticas acumuladas durante tanto tiempo, como ahora van desde abajo hacia arriba, hacia las políticas públicas, hacia los planes, hacia cómo el Estado en realidad aplica su marco normativo sobre estos territorios. Ese es un tremendo desafío en este momento. Aldo, para ir cerrando, al menos este aspecto del diálogo que estamos teniendo, me gustaría preguntarte qué es lo que posiblemente estamos perdiendo al no tener una administración o un modelo de gobernanza adecuados. Si lo pudiéramos brevemente definir o mostrar a la gente, ¿qué es lo que estamos perdiendo al no tener esto? Tú nombraste súper bien las amenazas, y las amenazas en las cuales, las amenazas son los incendios, las cortas ilegales, las ocupaciones que tú bien nombraste. Y esa tiene un efecto directo por todos estos elementos de riqueza que protegen las tierras fiscales. Entonces estamos perdiendo biodiversidad, pero no solo natural, cultural, tradiciones, costumbres. Entonces ahí hay un rol de todos. Yo creo que en la pandemia nos hemos dado cuenta y cada vez más nos vamos entendiendo y acercando a la naturaleza. Y tenemos que acercarnos a las tradiciones, a la gente, a la cultura. Y ese reconocimiento es lo que falta. Eso es lo que está amenazado y eso es lo que deberíamos tratar de promover con estos modelos de conservación que vienen desde abajo y suben hacia las políticas públicas. Aldo, Ricardo, como ustedes dos saben, el programa Austral Patagonia trabaja en conjunto con el grupo de ONG integradas en Patagonia, Mar y Tierra, entre otras, porque trabajan con organizaciones del territorio como UMEN, Pueblo Patagonia, Fundación Omora, además de municipios y el Ministerio de Bienes Nacionales, todo con el objetivo de contribuir a la valoración y el uso sustentable de este patrimonio cultural y natural del cual hemos estado hablando. Y aquí me interesa, Aldo, preguntarte qué nos puedes contar justamente del trabajo que se está haciendo con las organizaciones en el territorio, que es un tema muy, muy importante. Sí, el grupo de trabajo de Patagonia, Mar y Tierra es una buena plataforma para generar estos espacios de discusión, porque yo creo que hay elementos que son bien destacados. Gran parte de estos análisis, resultados que hemos discutido son parte de procesos y discusiones que se han ido dando en el tiempo y se ha conversado justamente porque las realidades territoriales de cada región son particulares y de cada paisaje, entorno y su área protegida o sus territorios y el maritorrio asociado. Hay amenazas que son transversales como la salmonicultura o malas prácticas. Entonces, eso tiene que se tiene que seguir abordando y discutiendo. Y yo creo que estos espacios de sinergia, discusión y alianzas para poder abordar acciones concretas es lo que en cierta medida le está dando fuerza a este grupo Patagonia Mar y Tierra. Para, nuevo, el desafío es poder vincular, generar conocimiento, generar más bien científico, pero también todo el conocimiento local y la realidad local, y esa poner a disposición y ponerla a disposición de políticas públicas para que se generen los cambios que se esperan. Aldo, y hablando de realidad local, ¿alguna experiencia que se pueda contar sobre administración de predios fiscales que a ti te gustaría poner sobre la mesa para usarlo como ejemplo? Mira, hay buenos ejemplos, ha costado porque hay desafíos importantes. En el tema de administración de áreas protegidas en general y de predios fiscales, el financiamiento es una de ellas.
pero también no todo es plata, y hay muchos desafíos y mucho compromiso de los administradores, ya sea desde ONG, municipios o universidades. Y ahí un muy buen caso y ejemplo es el de Aumen, de la ONG de Naisen, que está administrando un BNP que es Laguna Caiquenes. Y ellos han generado y han recopilado toda esta experiencia de años de poder administrar estas áreas, generar el conocimiento e identificar elementos claves como el huemul, pero también buscar opciones de financiamiento para, de nuevo, dar la pelea y pasar de una conservación de papel a una conservación efectiva. Ellos son un muy buen ejemplo de lo que se está haciendo en la Administración de Bienes Nacionales Protegidos a nivel nacional. También hay otro lado desde la perspectiva de investigación, Paulo Corti, por ejemplo, de la Universidad Austral, y así hay distintos modelos, como por ejemplo en la municipalidad de O'Higgins, en lo que es el BNP del Mosco. Son también distintos modelos que están dando la pelea y están buscando las opciones de poder acercar la naturaleza, las tradiciones a los territorios para que exista esa valoración y apropiación y que estemos todos en la misma página. Pasemos ahora, si les parece, a hablar de los espacios costeros marinos de pueblos originarios, también conocidos por su sigla ENCPO, y que fueron creados bajo la ley 20.249. Los ENCPO son una figura efectiva, ¿no es cierto?, de protección y conservación biocultural que aporta al bienestar de las comunidades indígenas. Los ENCPO son espacios que puede solicitar una comunidad indígena o una asociación de comunidades indígenas para resguardar el uso consuetudinario de estos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero. Esto según el artículo 3 de la ley que ya mencioné. Y se excluye, ¿no es cierto?, a toda actividad industrial, tales como la salmonicultura, proyectos portuarios u otros, si dichas concesiones no han sido otorgadas de manera previa a la solicitud. Eso como introducción. Ahora me gustaría, Ricardo, preguntarte, ¿son estos espacios un instrumento de gobernanza y gestión actualmente? La voluntad de la ley implica que son figuras de gobernanza, efectivamente, de administración de espacios, de especies, ¿no es cierto?, de ordenamiento costero. Y hay algo súper importante con los ENCPO, y es que no son específicamente figuras de conservación, sino que es lo que propusieron las comunidades indígenas cuando construyeron la ley, porque este fue un trabajo colectivo entre la región de Biobío, Araucanía, los lagos inicialmente, de comunidades indígenas, fue demostrar que la puesta en práctica de los usos consuetudinarios, o sea, de las costumbres, provee como una de sus externalidades positivas el bienestar de la naturaleza, refuerza funciones ecosistémicas. Por lo tanto, cuando yo tengo un ENCPO y legitimo los usos consuetudinarios que históricamente por cambios normativos fueron excluidos, segregados, desplazados, lo que obtengo es que la naturaleza se refuerza. Y eso tiene que ver con la acumulación de experiencias, conocimientos, evidencia arqueológica, evidencia antropológica, histórica, también refuerza eso. Por lo tanto, cumplen múltiples funciones. Por un lado, permiten la conservación de especies, permiten el fortalecimiento del patrimonio cultural de estos pueblos y toda la heterogeneidad cultural que hay detrás, permiten reordenar estos entornos que hoy en día no tienen ordenamiento, por eso hay tanto conflicto socioambiental, tanta injusticia e inequidad. Y algo súper importante que mencionaste, y es que proveen bienestar. Hay una publicación reciente, ¿no es cierto?, que demostró cómo cuando tú instalas un ENCPO y legitimas estos usos consuetudinarios, hay un montón de necesidades humanas esenciales, cuidado, protección, etcétera, más allá de la subsistencia, que se refuerzan. Por lo tanto, aparece en el horizonte otra forma de concebir bienestar, no es solamente bienestar por competitividad entre pares para generar dinero, ¿cierto?, que eso es lo que prima hoy en día con esta lógica extractivista, sino que es un bienestar colectivo, donde yo me preocupo por el otro, me preocupo de, oye, ¿cómo estamos como comunidad? Atiende, sobre todo, por ejemplo, superar temáticas de pobreza que con el otro modelo solo se incrementan, porque aquí vas para el otro lado. Ricardo, tú haces mención de los beneficios de alguna manera de la proyección que tienen los ENCPO, ¿no es cierto? Me gustaría preguntarte entonces cuáles son los desafíos en torno a ellos, cómo podemos potenciarlos. Mira, hay un montón de desafíos. Uno,
ha habido crónicamente muchos problemas administrativos para que esto opere con los tiempos que originalmente se propusieron en la ley. Ha habido muchos problemas, muchas controversias, ¿no es cierto? Otro problema súper grave tiene que ver con que desde el Estado y las industrias se han promovido muchos marcos de referencia negativos. Por ejemplo, si tú revisas la prensa, análisis de prensa, ¿no es cierto?, durante los años desde que se promulgó la ley hasta ahora, hay frases que recurrentemente aparecen. Inseguridad, incerteza jurídica sobre la propiedad privada, que van a generar desempleo. Son como 4 o 5 frases que una y otra vez se repiten y cada tanto vuelven a salir usando medios de prensa locales, regionales o nacionales, y que han insegurizado a muchos actores súper importantes en este entorno, pescadores artesanales, por ejemplo, que leen esto y dicen, pero esto claramente me va a afectar a mí. Lo singular es que muchos más de la mitad de los pescadores artesanales forman parte también de estas comunidades indígenas, por lo tanto ahí hay un conflicto interno, pero básicamente tiene que ver con eso, uno cómo facilitar que puedan llegar a la meta tal como se propuso legalmente, son una ley, ¿no es cierto? Y por otro, tratar de transmitir confianza y adhesión de la ciudadanía que no forma parte de estos territorios, porque otro de los frames que se ha planteado recurrentemente es que los ECMPO excluyen a los que no son indígenas, y eso es absolutamente absurdo. Yo diría que prácticamente todos los ECMPO en Chile que se han construido se hicieron en colaboración con otros actores locales, pescadores artesanales, incluso industrias, agrupaciones de turismo, agricultores, escuelas, etcétera. Toda la comunidad se levanta porque se da cuenta que por fin aparece un paraguas que los protege de toda la sobreexplotación que han experimentado durante tantas décadas. Ricardo, brevemente para cerrar el tema de los ECMPO, me gustaría preguntarte cuáles son los valores naturales, sociales y culturales que hay detrás de los ECMPO. Siento que ahí a la gente que nos escucha les va a quedar más clara también la imagen de lo que es finalmente esta figura. Más que separarlos y hacer como una taxonomía de valores, yo te diría que aquí lo que se da es justamente una representación de cómo opera un ecosistema, incluyendo a los humanos. Está todo entrelazado. Un ejemplo práctico que a mí me gusta mucho mencionar es cuando, por ejemplo, las familias de una isla salen a mariscar colectivamente a una playa, pasan a invitarse mutuamente a pesar de que de manera individual podrían obtener muchos más mariscos, ¿no es cierto?, sin invitar a los demás. Sin embargo, pasan a invitarse y van todos a la playa y se distribuyen en este intermareal en similitud a cómo actúan un poco los zarapitos o estas bandadas de aves migratorias. Se mueven para allá, se mueven para acá, todo el rato parloteando entre sí, se comunican, se preguntan cómo está tu mamá, cómo está tu abuelo, etc. Y con las prácticas que ellos tienen, que tienen también ciertas normas, por ejemplo, no romper el sustrato, no sacar más de la cuenta, etc., lo que están haciendo con la práctica es también robustecer un poco ese sustrato que comparten con otras especies, ¿no es cierto? Y con la conciencia de que esas otras especies, de una u otra manera, son importantes para mi bienestar. Entonces, se producen ahí interrelaciones humanas, culturales, cosmogónicas, con el comportamiento de otras especies que finalmente se refuerzan mutuamente como una suerte de tejido, una trama. Por eso, mira, y algo súper importante, cuando uno los separa, hace un ejercicio que no siempre es positivo. Cuando yo los separo como por ítems, finalmente lo que hace muchas veces el Estado también es decir, voy a decidirme en fortalecer estos ítems, pero me olvido de otros. Y ahí rompes la trama. Finalmente ahí ya no estás viendo interrelaciones, lo que estás viendo son como haber separado, ¿no es cierto?, a la naturaleza de los humanos. Entonces, en este sentido, siempre en el programa, ¿no es cierto?, los ejercicios que hacemos, es pensar siempre en estas interrelaciones. No puedo comprender lo que está pasando si no es comprendiendo todos los otros elementos que están ahí. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, Aldo, a ambos por haber participado de este episodio. Hemos tocado un tema muy interesante vinculado a la Patagonia y a su protección. Soy Matías Rivas y esto fue Por la Patagonia Chilena de Verdad, un podcast del programa Austral Patagonia. Nos vemos.